En esta ocasión les presento un relato largo, es algo diferente de lo que hemos presentado hasta este momento en el canal. Es un relato tomado del libro A Compendium of Short Horror Stories, escrito por E.J. Smith. Un hecho sucedido hace mucho en Inglaterra. Espero que sea de su agrado. Y como siempre, espero se suscriban, para que me ayuden a vencer al algoritmo, y poder seguir haciendo contenido como este. Espero sus comentarios. A partir de aquí se quedan con el relato, llamado La Laguna Cherry. Este es un relato largo, espero que lo encuentres lo suficientemente interesante como para quedarte hasta el final. Te agradezco tu tiempo de cualquier manera, espero que disfrutes de la historia y estés atento a la sorpresa al final. Soy de un pueblo pequeño, en el centro de Inglaterra. Cuando éramos adolescentes, pasamos varias noches acampando en los bosques que estaban repartidos cerca de la ciudad. Los lagos, ríos y arroyos estaban a un tiro de piedra de donde vivíamos. Incluso había una cantera de piedra caliza abandonada en la que habíamos acampado una o dos veces, la maquinaria envejecida todavía estaba en el sitio. Probablemente era el lugar más emocionante, pero las autoridades actuaron rápidamente y ya no era seguro ir allí, quitaron la maquinaria y todo lo que quedaba era una cicatriz en el campo. Al crecer, todo el mundo había oído hablar de la historia de fantasmas que rodeaba a la laguna Cherry. Era un lago más lejano que todos los demás, rodeado en tres de sus lados por espesos bosques y un campo de cultivo por el otro. El granjero no era muy amable cuando se trataba de la gente que acampaba en su campo. Supongo que lo usaba para pescar, ya que había erigido algunas clavijas de pesca en su lado del lago. Le pregunté a mi padre por qué se llamaba Laguna Cherry, el nombre parecía muy específico. Se encogió de hombros y dijo que siempre lo había oído llamar así, pero su hermano mayor, 13 años más grande, había mencionado que antes tenía otro nombre. Un día, mientras estaba en algún tipo de evento familiar, me las arreglé para acorralar a mi tío y preguntarle la historia de la Laguna Cherry. Esto es lo que me dijo, y todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. Este es el relato tal y como me lo contó. Debo haber tenido 15 o 16 años, me había inscrito en la marina al final de la escuela, así que me iba a entrenar en las vacaciones de verano. Decidimos hacer un campamento, tomar cervezas y unos perritos calientes, e ir de fiesta una o dos noches, lejos de la ciudad, con algunos de los muchachos. Todo lo habíamos planeado una semana antes, conseguimos que Pete nos comprara algunas cervezas y unos paquetes de cigarrillos y los escondimos detrás del garaje, lejos de las miradas indiscretas de su abuela. Invitamos a algunas de las chicas compañeras de la escuela, estaba Jenny, mi nueva novia. Jay, mi mejor amigo de la escuela, y una chica a la que invitó que se llamaba Mary. Vino la mejor amiga de Jenny, que se llamaba Elizabeth. El primo de Jay, un año más joven que nosotros, se llamaba Philip, él la acompañaba a ella. Y también Charlie. Jay y yo salíamos todos los días. Él también se inscribió a la marina. Las chicas formaban parte del mismo grupo de amigos en la escuela, eran populares, si entiendes lo que digo. Todas, excepto Charlie. Ella se había mudado recientemente al pueblo, y se había unido al grupo al comienzo del año escolar.
Era bonita, delgada, de pelo oscuro, pero era rara. No sé cómo decirlo de otra manera. Había algo raro en ella, un poco friki. Creo que le gustaba leer cómics y jugar a esos juegos de mesa que le gustaban a la gente. De cualquier manera, Jenny y las chicas la habían aceptado, más bien para que no se juntara con otras personas, una muestra de poder, estúpida e inmadura. Llegó el viernes. Terminé mi último turno en la granja de Cookie y Jay me recogió en su Mini Cooper del 77, un coche genial, de un horrible color mostaza. Fuimos a la casa de su abuelo había estado trabajando en el pozo, y la señora en la tienda de abarrotes o algo así. Me pasó las cervezas y la comida por la parte de atrás. Jay tenía ya un par de tiendas de campaña, una estufa y carbón allí, así que no había mucho espacio. Dimos el rol, y recogimos a Jenny y Mary, y nos dirigimos al antiguo camino rural junto a las vías del tren. Jay y yo bajamos las cosas, él se fue a recoger a los demás, nosotros nos quedamos esperando. Hacía mucho calor ese día, en realidad todo el fin de semana. Así que mientras las chicas se sentaban hablando chismes bajo la sombra de un árbol, abrí la primera botella, y me senté en las vías tomando el sol. Las vías se curvaban más adelante, hacia abajo. Se puede sentir la vibración del tren, en caso de que se acerque, si está sentado en el metal. Después de un tiempo, llegaron y se bajaron los demás, traían otra tienda de campaña, comida y cervezas, y luego condujo el coche un poco, por el camino de terracería. Me levanté, y caminé hasta donde se había estacionado, cerca de la carretera, prácticamente en los arbustos de al lado. Cogió una red de malla, que tenía un camuflaje barato y de estilo militar, la habíamos comprado en el mercado hace algún tiempo, y la tiramos sobre el Mini. Cogimos algunas ramas y las colocamos en el lado del coche que daba al camino. No lo tapaba muy bien, pero pasaba. Casi nadie andaba por ese camino, tal vez solo algún raro paseador de perros, y era una de otras mejores maneras de salir de la ciudad, y el granjero que era dueño de los campos cercanos, tenía otro camino que lo llevaba a su propiedad, cerca de la curva de las vías. Volvimos con los demás, y recogimos las cosas. Recuerdo haber tenido una discusión con Jenny porque se negó a cargar cosas, lo que a su vez fue motivo para que las otras chicas también se negaran. Shirley se ofreció a llevar una de las tiendas de campaña, y algo de comida, lo que molestó a Jenny. La mirada en su cara era muy divertida, parecía que podía aventar fuego. Con todas las cosas reunidas, empezamos a caminar por el sendero de tierra. El camino llegó a un callejón sin salida, en una gran puerta de metal que conduce a un campo. Tuvimos que tirar algunas cosas, y pasar el resto a Phil, una vez que pasó al otro lado. Las chicas se quejaron por tener que brincar la puerta, pero nos las arreglamos para ayudarlas a pasar. Shirley pasó ella sola. Me estaba gustando cada vez más esta chica. Me parecía una chica bonita, que no necesitaba de nadie. Se sonrojaba cada vez que me cachaba mirándola. Jenny me lanzó una mirada fea, durante el resto de la caminata, era muy incómodo. Sabía que eso era algo con lo que iba a tener que lidiar todo el viaje. Después de la puerta, tuvimos que dirigirnos a la línea de árboles cerca del campo, no queríamos que el granjero nos viera tan temprano en el campamento. Había una pequeña cerca de malla que corría cerca de los árboles, el pelo de ganado colgaba del alambre de púas que corría por la parte superior, pero no vimos vacas mientras pasamos por ahí. No tenía ni idea de a dónde íbamos. Jay y Phil eran los únicos que habían estado en el lago una vez antes, se habían ido a pescar. En aquel entonces, se llamaba el lago Older o Laguna de los Sauces Blancos, debido a los árboles que crecían cerca de la orilla del lago. El nombre era solo de boca en boca, todos sabían que no tenía ningún nombre oficial, no era un lago muy conocido. Las tres chicas se quejaban constantemente de lo lejos que ya habíamos caminado, y seguían pidiendo un descanso. No sé cuántas veces tuvimos que decirles que no podíamos parar en medio del campo y que tenían que estar calladas. Pero se volvió agotador. Cargar todo ese equipo en el verano más caluroso registrado en hasta ese momento, hizo que fuera un trabajo extremadamente duro. Después de un tiempo terminé preguntándole a Phil yo también, cuánto faltaba. Ya habíamos cruzado el primer campo y, después de poner mi chaqueta sobre el alambre de púas y pasar las cosas y a las chicas, ya habíamos hecho la mayor parte del camino, e íbamos a través del segundo campo. El bosque seguía a nuestra izquierda mientras caminábamos. Hay una pila de troncos al final de este campo, que podemos usar para pasar por encima de la malla hacia el bosque, luego tal vez otros 10 minutos caminando, y ya deberíamos de llegar al campamento, respondió Phil. La respuesta,
generó suspiros exagerados del grupo. Nadie dijo nada, todos estábamos cansados. Por supuesto, al final del campo había una gran pila de troncos, recogimos algunos y los colocamos contra la esquina de la malla, creando una pasarela improvisada. Sosteniendo a cada chica de la mano, las ayudé a cruzar. Las manos de Jenny, Mary y Lisbeth estaban húmedas y calientes al tacto, pero las de Shirley estaban frescas y secas, como si saliera a pasear al aire libre todo el tiempo. Ella me sonrió tímidamente mientras la ayudaba a cruzar. Nunca me había dado cuenta de lo guapa que era hasta ese momento. Realmente no le había prestado atención en la escuela. Ella me agradeció por ayudarla, dije que estaba bien, luego Jenny se burló de ella con una voz mamona, repitiendo su agradecimiento. Shirley agachó la cabeza y le eché a Jenny una mirada de desprecio, ella simplemente se rió con los demás y seguimos adelante. Esa parte de la caminata fue la más dura, los campos estaban llenos de agujeros, pero ya estábamos en el bosque. Desde ahí, el bosque era muy espeso. Los árboles parecían aferrarse y se oscureció casi tan pronto como atravesamos la línea de árboles. Las ramas bajas se atoraron en nuestra ropa y mochilas. Los pegarropas se arremolinaron en nuestros tobillos y se entrelazaban en las agujetas. El suelo estaba húmedo. Le pregunté a Jay y Phil cómo esperaban que acampáramos en el pantanal, pero nos aseguraron que, a pesar de que la mayor parte estaba empapada, había parches de terreno alto que estaban secos. Había uno cerca del lago, todavía situado en el bosque, por lo que los árboles cubrían el campo. Ahí es donde nos estaríamos instalando, lo habían encontrado en su último viaje. Otros 10 minutos más o menos luchando por el bosque y finalmente llegamos a un pequeño claro en los árboles. Las copas de los árboles dejaban entrar algo de luz solar, lo cual fue genial porque la temperatura de los bosques era significativamente más baja que la del campo. Nos pusimos a instalar el equipo de inmediato. Phil fue a apoyar las piedras grandes para hacer una hoguera improvisada, así como leña, y encender la fogata, lo que fue más difícil de lo esperado, ya que la mayor parte de la madera en el suelo estaba húmeda. Una vez que la hoguera estaba encendida en medio del montículo, las 3 tiendas de campaña se erigieron a su alrededor en un semicírculo, a poca distancia una de la otra. Tardamos un poco porque las chicas, una vez más, se negaron a ayudar. Mary fue la primera que fue a orinar, así que ella decidió dónde quedarían los baños. Lisbeth había traído un radio, lo puso en alguna estación y todos nos tomamos una cerveza. Las chicas trajeron una botella de limonada y se tomaron un shandy, mientras nosotros tomábamos directamente de las botellas. Todo el mundo estábamos de buen humor. Las chicas bailaban en el claro mientras nosotros, los chicos, nos sentábamos contra un árbol caído bajo el sol, admirándolas. Shirley era un poco tímida al principio, no creo que estuviera acostumbrada a que la vieran, pero después de unos cuantos vasos también se puso a bailar. Fue divertido. A última hora de la tarde, todos decidimos ir al lago. Phil nos mostró el camino, pero no estaba lejos, a 2 minutos a pie a través de los árboles, y estábamos prácticamente en la orilla. Un enorme sauce blanco tenía sus ramas dentro del agua, hizo una cortina lo que las chicas aprovecharon y usaron para cambiarse detrás. Phil se emocionó mucho de poder ver a las chicas quitarse los pantalones y las faldas, así que se asomó por debajo de la pantalla de hojas verdes. Su risa excitada y su movimiento torpe y atolondrado del hombro nos hicieron reír a Jay y a mí. Jay se agachó y metió la cabeza debajo de las ramas e hizo un comentario despectivo que fue seguido de gritos, insultos y una patada en la cara. Volvió frotándose los ojos mientras nos moríamos de risa. Una mirada rápido del campo, no había nadie, y nos quedamos en boxers y saltamos directamente al lago. El agua estaba helada. Pero todos nos moríamos de ganas de ver a las chicas en bikini, sobre todo después del frío y shock inicial. Después de un rato, no se sentía tan fría el agua. Una por una, entre gritos y silbidos, las chicas se fueron saliendo de la cortina improvisada, y salieron moviéndose muy sexy. Jenny en bikini de rayas rojas y blancas. Mary en uno negro. Lisbeth llevaba un bikini de lunares blanco y azul, y Shirley salió en un amarillo, todo en una pieza. Todas se tomaron de la mano y, mientras contábamos, saltaron al agua. Todas gritaron. Jenny, Mary y Lisbeth se fueron rápidamente a la orilla para salirse, gritándonos obscenidades por decirles que el agua estaba tibia. Shirley sonreía. Su pelo negro se aferró a su cara. Se veía cómoda en el agua, chapoteando con nosotros los chicos y acostada sobre su espalda flotando con los ojos cerrados. Jay me miró en su dirección y respondí con la ceja levantada.
Esta chica realmente era algo serio. Si tan solo hubiéramos sabido lo que presagiaba ese momento, nos hubiéramos ido en ese momento. Las chicas estaban vestidas y alrededor del fuego cuando volvimos al campamento. Lo habían encendido ellas y, con toda honestidad, fue un mal esfuerzo. Se sentía mucho frío al salir. Junté un poco de leña y usé un palo para remover la fogata y hacer entradas de aire en la pila de ramitas que habían acomodado. No tardó en arder un poco mejor, y justo a tiempo, ya que la noche caía y con ella el frío. Sacamos la estufa y unos cuantos perritos calientes, y ella empezó a prepararlos, mientras que los demás se acomodaban alrededor de la fogata. Jenny vino y se acurrucó conmigo. Mary y Lisbeth se sentaron cerca la una de la otra con Phil no muy lejos de ellas, y Shirley se sentó frente a mí y Jenny, las llamas iluminando su cara a través del fuego. Vamos a contar historias de fantasmas, sugirió Phil. Las chicas se quejaron, dijeron que eran aburridas e infantiles, pero lo hicimos de todos modos. Phil fue el primero con un mal intento de una historia de un fantasma en una escuela. Conté una historia que mi tío Pete me había contado sobre una mansión embrujada que estaba construida cerca. Fue mejor que el de Phil, pero no genial. Entonces Shirley dijo que le gustaría contar una. Se trataba de una bruja que vivía en medio del bosque. Su casa, torcida y rota, estaba rodeada de pantanos. Ella evocaba fuegos fatuos, cálidas bolas de luces brillantes que tarareaban una melodía encantadora. Cuando la gente los seguía, se quedaban atascados en el barro y ella aparecía fuera del agua y los arrastraba a su cabaña. Nadie dijo una palabra mientras hablaba. Era como si todos estuviéramos encantados. No miento cuando digo que me dio escalofrío su relato. Eso fue hasta que Jay gritó a todo pulmón y espantó a todos. Las chicas se volvieron locas. Phil, Shirley y yo nos reímos en voz alta. Comimos perritos calientes y luego decidimos que era hora de ir a dormir. 3 tiendas de campaña, para 7 personas. En realidad no hicimos bien los cálculos. Se decidió desde el principio que, obviamente Jenny y yo estaríamos en una tienda de campaña. Jay y Mary iban a compartir otra. Eso significaba que Phil, Lisbeth y Shirley estarían en la última, pero Lisbeth se negó y dijo que dormiría afuera. Esto se convirtió en una disputa, luego en una discusión y finalmente Lisbeth diciendo que se iría a casa si no podía dormir en la tienda de campaña con Mary y Jay. Al final, sorprendentemente, Shirley dijo que ella se había quedado a dormir afuera junto al fuego varias veces antes, que hacía más calor en el sur de donde era, y que no le importaba hacer eso, siempre y cuando a Lisbeth y Phil no les importaba compartir la casa de campaña. Los ojos de Phil se iluminaron como en Navidad, pero Lisbeth lo bajó de su nube rápidamente, le dijo que podía dormir en la misma tienda de campaña, pero que si acaso respiraba cerca de ella, cambiaría de lugar con Shirley. Él estuvo de acuerdo con eso, y después de que Shirley sacara su bolsa de dormir y su almohada de la tienda, todos nos retiramos. No pasó mucho tiempo para que los gemidos y gruñidos escaparan de la tela fina de la tienda de Jay y Mary. Era la tienda que estaba en el medio. Lisbeth había dejado la radio afuera y escuché a Shirley subiendo un poco el volumen para intentar ahogar el ruido. Jenny y yo nos quitamos la ropa y acomodamos nuestros sacos de dormir juntos para hacer un edredón. Ella había traído colchonetas para dormir, que no eran ni remotamente cómodas, pero esperaba que eso no importara pronto. Empezamos a jugar. Pero tan pronto como traté de mover mis manos más allá de su cintura, se encogió de hombros. Le pregunté qué le pasaba, gran error. Ella despotricaba sobre que había invitado a Shirley por lástima, porque la chica no tenía amigos, y como claramente le había estado mostrando más atención que a ella todo el día. Que obviamente debía gustarme más, y que tal vez debería ir a dormir con ella. Esto llevó a una discusión bastante acalorada, los demás debieron de haberlo escuchado, y terminé vistiéndome de nuevo y saliendo afuera. Me desplomé junto al fuego, a la derecha de donde se había acomodado para dormir Shirley. Ella había traído su propia colchoneta, y la había puesto frente al árbol caído. Estaba acurrucada en su saco de dormir con la radio cerca de su cara. Al principio pensé que estaba dormida. Saqué un cigarrillo, tomé un trozo de hierba seca y lo encendí. ¿Tienes otro de esos?, Shirley preguntó, asustándome un poco. Dije que sí y le pasé el paquete, lo encendí con otro poco de hierba. No sabía que fumabas, le dije. Ella me dijo que no, lo que fue respaldado por la tos que hizo cuando se dio su primer golpe.
Me reí y le expliqué cómo meter el humo en sus pulmones y no sostenerlo en su garganta. Ella tosió de nuevo, pero siguió fumando. Hablamos un rato. Me enteré de que era de un pequeño pueblo de la costa sur de Inglaterra. Que sus padres se habían mudado aquí, para que su padre pudiera trabajar en las minas. En realidad no tenía hermanos ni hermanas, ni familia. Sus padres eran hijos únicos, y sus abuelos no la habían visto desde antes de que se mudara. La forma en que hablaba era cautivadora. Ella estaba muy relajada y parecía sincera. Fue un buen cambio con respecto a la hipocresía de las otras chicas. Empecé a contarle sobre mi vida, pero eso se interrumpió cuando salió un grito de la tienda de Lisbeth, y Phil salió de ella apresuradamente. «Bien, quédate sola», gritó mientras la puerta de la tienda se volvía a cerrar. Vino y se sentó a mi lado y sacó un cigarrillo del paquete que Shirley había tirado hacia atrás. «Siempre fuiste un tonto por seguir las reglas, Phil», me reí mientras le daba el golpe a mi cigarrillo. Se rió, se encogió de hombros y luego se volvió hacia Shirley. «Oye, al menos ahora tienes dos opciones, ir a dormir con Lisbeth, o podemos sacarla de la tienda y dormir juntos», levantó la ceja de forma inquisitoria. Shirley se rió y dijo que estaba cómoda donde estaba, gracias. Phil se burló y volvió a sentarse en silencio, escuchando la radio. Así que, para ser la primera noche, todo iba genial. Los tres nos pusimos tan cómodos como pudimos en el suelo después de alimentar el fuego. Phil se durmió escuchando la radio, y no creo que me quedara muy atrás. Me desperté con mucho frío. Debo haberme quitado el saco de dormir mientras rodaba de alguna manera. Definitivamente era tarde, el fuego era prácticamente brasas, y la luna se curvaba hacia el oeste. Ya no podía escuchar la música, así que moví la cabeza para buscar dónde estaba Shirley. Me espanté cuando la vi arrodillada, acomodada contra el árbol caído, con la cabeza a la altura de los ojos mirando hacia el bosque. Le pregunté qué estaba haciendo. Ella agitó la mano detrás de ella frenéticamente y me susurró para que me callara, luego señaló al bosque frente a ella. Entrecerré los ojos y miré en la dirección de su dedo, que temblaba. No podía ver nada, solo troncos, ramas y oscuridad. Lentamente me acomodé a su lado, manteniéndome por debajo del tronco como ella, y miré por encima del tronco. ¿Qué ves?, le susurré. «Hay algo en el bosque», respondió, su voz tembló. Seguí su dedo de nuevo, miré el lugar al que estaba señalando y traté de que mis ojos se enfocaran. Lo muy negro, se volvió solo negro. Pasé de ver las primeras filas de árboles a poder ver más profundamente en el bosque. Podía distinguir ramas y arbustos que se fusionaban con la oscura nada de antes. Y luego lo vi, o al menos creo que lo hice. Allí, estaba entre los árboles, en lo profundo del bosque había ni siquiera sé qué era como una sombra. Parecía más oscuro que los troncos que lo rodeaban. Y parecía balancearse con el viento. Pero el balanceo parecía rítmico. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Lo que haya sido, era alto. Se elevaba hacia las ramas de arriba. Shirley y yo estábamos congelados, ambos mirando el mismo lugar. «Lo veo», dije, ahora mi propia voz temblaba. Coloqué mi mano lentamente sobre su brazo extendido y la bajé, ella se resistió un poco, como si su extremidad se hubiera trabado. De repente, hubo un chasquido de una ramita a nuestra derecha. Parpadeé, di vuelta, no vi nada, volví a donde estaba mirando y la cosa se había ido. Mis ojos se esforzaron, tratando de echar un vistazo a lo que había allí antes. «Se ha ido». Shirley habló con un tono normal, lo que me hizo saltar. «¿Qué fue eso?», le pregunté, girando la cabeza. Cruzamos las miradas. Sus ojos marrones profundos, con pecas claras, eran grandes. Nos quedamos allí por un momento, luego su cara se suavizó, el miedo se alejó en un instante. Probablemente solo nuestra imaginación. Apuesto a que las historias de fantasmas no ayudaron. Puedo decir por su tono que no lo creía. Pero no la cuestioné. Me preguntó si podía dormir más cerca de mí, de verdad, es exactamente lo que esperaba que dijera. Cogí mi bolsa de dormir del suelo, la sacudí, tiré algunos leños más pequeños sobre las brasas y me acosté, con la cabeza cerca de la suya, con las piernas acurrucadas hacia Phil. Escuché el bosque durante un tiempo antes de quedarme dormido, no había muchos sonidos, el búho por ratos y algunos bichos, nada más. Los gritos me despertaron.
Tenía la cabeza metida en mi bolsa de dormir, había dejado un pequeño agujero y apretado el zipper. La luz del día me cegó mientras despertaba. Miré a mi alrededor, y Phil también estaba despierto, de pie, se veía serio, tomándose los cabellos. Al voltear, vi que Jenny tenía del cabello a Shirley y la estaba sacando de su bolsa de dormir. Le reclamaba que por qué le pagaba así. Que la había dejado ser parte de su grupo porque ella no era nadie, y ahora le quería quitar a su novio. Escuché que las tiendas de campaña se abrieron, y Lisbeth salió primero, gritó diciéndole a Jenny que soltara a Shirley. Salí de mi bolsa de dormir, y fui a donde estaban ellas. Tomé a Jenny de la muñeca, la miré a los ojos, y le pedí que la soltara. Me miró fijamente por un momento, luego soltó el pelo de Shirley. Shirley estaba en el suelo llorando. Jenny la llamó perra. Se soltó de mí, y se fue con Lisbeth, mientras Mary volvía a su tienda de campaña para ponerse ropa y seguirla. Ya me miró y me encogí de hombros. Supongo que pensó por mi expresión, que no era momento para preguntas. Me agaché y puse mi mano en el hombro de Shirley, y le pregunté si estaba bien. Se encogió de hombros, llorando dijo que estaba bien, se levantó, y se fue hacia el lago. Un gran inicio para el segundo día. Mandé a Phil a ver si Shirley estaba bien, y a Yaya que buscará a las chicas, mientras yo ponía a cocer avena en una olla. Jay volvió primero con las chicas, no muy lejos, atrás de él. Jenny se puso detrás de mí, pero seguí revolviendo la avena, así que la escuché volver a la tienda. Mary y Jay desaparecieron de nuevo en su tienda de campaña y Lisbeth vino, y se sentó en el árbol caído. Estuvo un rato sin decir nada. Luego preguntó si había pasado algo entre Shirley y yo. La miré molesto, y solo asintió, y luego fue a vestirse. Seguí preparando el desayuno. Phil volvió, solo, justo cuando me estaba sirviendo la avena. Le pregunté dónde estaba Shirley y se encogió de hombros. Dijo que fue al lago, pero no la encontró allí. Que tal vez se había ido al bosque, y quizá necesitaba tiempo a solas. Realmente no podía discutir eso. Le dije que le gritara, que le dijera que el desayuno estaba listo, y luego que volviera para comer, antes de que se enfriara. El ambiente en el campamento era una pesadilla. Mary había empezado a discutir con Jay porque Jenny quería irse. Jenny se sentó, y se quejó de Shirley y de mí. Lisbeth estaba claramente incómoda con la situación, y trató de no tomar partido, algo que no puedes hacer cuando eres amigo de Jenny, así que discutieron. Ya había tenido suficiente, así que agarré la caña que Jay había traído y me dirigí al lago. Phil se fue atrás de mí. Nos fuimos a la orilla del lago, y empezamos a buscar lombrices. El suelo húmedo hizo que fueran muy fáciles de encontrar, y de rato nos sentamos en una rama gruesa, que logramos bajar al lago y empezamos a pescar. Empezamos a platicar, nada relevante. Luego hubo un susurro en los árboles, detrás de nosotros, y Jay se sentó en el tronco. «Malditas mujeres», dijo, tirando una piedra al agua. Le di un golpe en el brazo y lo regañé por asustar a los peces. Él respondió diciendo que yo no servía para pescar, así que no atraparía nada de todos modos. Estuvimos un rato tranquilos, y la pasamos bien. Nos relajamos, nos reímos. Phil fue al campamento y trajo una caja, dijo que las chicas estaban escuchando música. Lisbeth vino y se sentó con nosotros un rato. Era divertida, tenía el cabello lacio como Shirley, alta y un poco gordibuena, se veía bien. Después de unos cuantos tragos a una cerveza, y un par de intentos fallidos de pescar, consiguió que su línea quedara atrapada en el sauce, y tuvo que ser soltada por Jay. Y volvió a regañadientes para ver lo que estaban haciendo las otras dos. Los chicos nos quedamos allí, bebiendo y pescando, hasta la tarde. Nos reímos de cosas del pasado y contamos historias estúpidas. En un momento dado nos sentamos en silencio, escuchando el zumbido de los insectos que bordeaban el agua, el chapoteo ocasional de un pez que saltaba para comerse a otro. Me perdí mirando el campo, hasta donde la vista podía llegar, vi a los pájaros entrar y salir de los arbustos, y escuché el coro de ranas. Jay me sacó del trance, diciendo que mi flotador se había hundido, pero para cuando reaccioné, el pez ya me había robado el gusano. Hizo otro chiste sobre que yo era una porquería en la pesca, y todos nos echamos a reír de nuevo. Sabía que lo echaría de menos, una vez que nos fuéramos el lunes. Me puse un poco sentimental, si soy honesto. Phil se fue de nuevo al campamento, para empezar a preparar la comida.
Jay y yo nos quedamos un poco más ahí, debatiendo si estábamos listos o no para el nuevo capítulo de nuestras vidas. Luego nos levantamos y nos fuimos de regreso, sin peces en la mano. Una vez de vuelta en el campamento, ni siquiera las chicas pudieron volver a elevar mi estado de ánimo. Le dije a Jenny que tal vez deberíamos empezar de nuevo, que no pasó nada y que ella reaccionó de forma exagerada, que le debía una disculpa a Charlie. Mary nos dijo que todavía no la habían visto y que creían que se había ido a casa. Revisamos la tienda de campaña de Lisbeth y nos dimos cuenta de que su ropa y su botella de agua todavía estaban allí, así que pensamos que probablemente lo mejor sería dejar a Phil cocinando e ir a buscarla, para asegurarnos de que estaba bien. Jenny y Mary estuvieron de acuerdo a regañadientes y dijeron que irían con Jay, ya que conocía la zona y no querían perderse. Se dirigieron al bosque, mientras Lisbeth y yo nos dirigimos de vuelta al lago. Podíamos escuchar al otro grupo gritar, pero a medida que se adentraban en el bosque, se convirtió en un murmullo. Cuando llegamos al lago, Lisbeth y yo decidimos que deberíamos separarnos. Ella se dirigió por una orilla del lago y yo por la otra, pero le dije que se quedara cerca de la orilla y me gritara si veía algo. Se fue. Los juncos se apretaban en gruesas zonas dentro y alrededor de la orilla, y las ramas de los árboles caían hasta la orilla del lago, en algunos lugares. Una vez me di mal mi paso y terminé con la bota empapada. No encontré nada y no recibí respuesta a mis gritos. No pasó mucho tiempo hasta que llegué al otro lado del lago y decidí dar la vuelta. A mitad de camino, donde me había mojado, escuché a Lisbeth gritar mi nombre. Me fui corriendo por la orilla, pasé la línea de árboles que escondía al campamento y pasé a través de un espeso bosque que cubría la orilla. Llamé a Lisbeth, quien me gritó desde abajo, en la orilla del lago, alrededor de una curva. Mientras daba la vuelta, Lisbeth estaba sobre sus manos y rodillas, metiéndose en el agua para tratar de agarrar algo. Me puse detrás de ella y miré por encima de su hombro, preguntándole qué había encontrado. Es el suéter de Charlie, el azul que llevaba puesto. Sacó el suéter del lago y lo levantó. Había 3 cortes a lo largo de la espalda, juntos y en líneas paralelas ordenadas. Alrededor de los cortes, la tela se teñía de un rojo intenso. Lisbeth dejó caer el suéter en el suelo, me agarró y me abrazó fuerte. No la abracé, solo miré fijamente la tela azul, confundido, pensando en que podría haber hecho esas marcas. No había nada ahí afuera con la capacidad de hacerlo. Le dije a Lisbeth que debía volver al campamento y que yo buscaría por el lago y en los alrededores para ver si podía encontrar algo más, pero dijo que no quería estar sola y que mejor iba conmigo. Caminamos por la orilla del lago, gritándole a Charlie. Traía el suéter con nosotros. No encontramos nada, ninguna señal de Charlie o la cosa que le haya hecho eso a su ropa. Le dije a Lisbeth que tal vez Charlie se había atorado en una rama mientras corría por el bosque. Lisbeth asintió, pero ambos sabíamos que eso no había ocurrido. Pasamos mucho tiempo buscándola. Poco a poco oscurecía, y aún así no encontramos señales, así que decidimos volver al campamento. Para cuando volvimos, todos estaban ya allí, la comida se había enfriado, pero ni Lisbeth ni yo teníamos apetito. Mary preguntó dónde habíamos estado, Jenny nos echó una mirada acusadora, y Jay dijo que no habían encontrado nada. Les mostramos el suéter, y todos parecían tan confundidos como Lisbeth y yo. Mary se asustó, dijo que había oído un rumor de grandes felinos, del zoológico, que se escaparon y se habían ido a vivir al bosque, y que tal vez eso fue lo que la atacó. Lo único que se me ocurría pensar era en la sombra que Charlie y yo habíamos visto la noche anterior, pero nunca le dije nada al grupo. Todos decidimos que no tenía sentido ir a buscar en la oscuridad, así que hicimos una gran fogata, con la esperanza de que si Charlie estaba perdida, viera el humo o la luz y pudiera volver. Al radio se le habían acabado las baterías, así que decidimos irnos a acostar. Lisbeth y Mary no querían dormir solas, así que las chicas se quedaron en una tienda de campaña y nosotros, los chicos, en otra. Charlamos sobre lo que había sucedido durante un rato, les dije mi teoría de que se había atorado en una rama de árbol, y que después se perdió, o no quería ver a nadie, así que estaba esperando el momento adecuado para volver. Los demás estuvieron de acuerdo en que probablemente eso era lo que había sucedido. Así que decidimos que lo mejor sería montar guardias por si regresaba. Phil tomó el primer turno. Jay se durmió tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Creo que me tardé en dormir 1 hora más o menos. El siguiente turno era de Jay.
Phil me despertó cuando le gritaba despertar a Jay. Me volví a dormir, pero puse una alarma en mi reloj. La alarma me despertó alrededor de las 3 de la mañana, me di la vuelta y no era de extrañar que ya estuviera dormido. Lo pateé mientras salía de la tienda, tomé mi bolsa de dormir y mis cigarrillos. El fuego necesitaba leña, así que le eché unos leños y me desplomé contra el árbol caído. Se podían ver estrellas a través del claro de los árboles. Y la luna estaba llena, irradiaba un resplandor blanco enfermizo alrededor del campamento. Las sombras bailaban con las llamas. Fui por un perrito caliente y lo puse en un palo que había sobre el fuego, me senté y escuché el bosque. El búho cantaba. Sin embargo, no hay muchos ruidos esta noche. Esperé a que se cocinara mi comida y me acosté. Cuando estaba dándole la primer mordida, vi algo a mi izquierda. Entre los árboles que se encontraban cerca del campamento y el lago, una luz blanca bailaba a través de los troncos. Me congelé a la mitad de la mordida, recordando la historia que Charlie nos había contado sobre los fuegos fatuos. No me atreví a moverme. Solo me senté y escuché. Los jugos del perrito caliente recién cocinado me bajaron por la barbilla. La luz parpadeó entre los árboles y flotaba como a la altura de la cintura. Atravesó de forma errática en pequeños círculos en el aire. Y parecía estar cada vez más cerca y más brillante. Me tiré sobre el árbol caído, dejé caer mi comida y, tal como lo habíamos hecho la noche anterior, miré hacia la línea de los árboles. La luz se acercó más, todavía errática, todavía entrando y saliendo del sitio detrás de los troncos. Mis ojos se fijaron en él, no pude mirar hacia otro lado. Traté de gritarle a los demás, pero mi voz se me quedó en la garganta. Puse la mano sobre la boca tratando de contener la tos. Luego, fuera de la línea de árboles, detrás de la luz caminaba una figura. Les he dicho a ustedes, niños, que esto es propiedad privada, no deben estar aquí, exclamó una voz profunda. La luz se apagó y, en la luz del fuego, pude ver a un viejo mal vestido y con un abrigo grande. Me has asustado muchísimo. Le grité al granjero. Dijo que esa era su intención y que teníamos que irnos. Le dije que no teníamos lámparas y que no íbamos a caminar por el bosque en la oscuridad. Estuvo de acuerdo. Pero exigió que nos fuéramos por la mañana. Que volvería más tarde y que si todavía estábamos aquí, sentiríamos sus balas. Le aseguré que nos iríamos mañana de todos modos. Cuando se dio la vuelta para irse, me acordé de Charlie. No has visto a nadie más aquí, ¿verdad? Venía con nosotros otra chica, pero se fue esta mañana y no ha vuelto. Esto lo detuvo en seco, volvió la cabeza hacia mí, pero sus ojos escanearon la línea de árboles detrás. Ten cuidado en este bosque, chico. Espero que encuentres a tu amiga, pero lo hagas o no, asegúrate de irte en la mañana. Con eso, encendió su lámpara de nuevo y desapareció a través de los árboles que se dirigían al lago. Lo insulté mientras se alejó. Pero mi mente quedó atrapada en la forma en que había mirado los árboles detrás de mí. Me dio un escalofrío y rápidamente me volteé al otro lado. Volví a mirar al bosque, donde habíamos visto la figura la noche anterior. Esperé a que mis ojos se ajustaran y escaneé el área, pero no había nada allí, o al menos no pude ver nada. No nos quiere aquí, dijo una voz, baja y tranquila, desde detrás de mí. Me asustó y me paré. Allí estaba Charlie, al otro lado del fuego. Su cabello estaba mojado, había ramitas y hojas en él. Su camiseta blanca se aferraba a sus curvas, revelando su sujetador negro debajo, las manchas de hierba y el barro salpicaban como camuflaje contra ella. El agua corría por su cara y goteaba de su barbilla. Tenía los ojos abiertos y miraba fijamente al bosque. No mostraba ninguna emoción en su cara, como si hubiera sido tallada en piedra. Le susurré su nombre, luego le di la vuelta a la fogata, poniendo mis manos sobre sus hombros. Le pregunté dónde había estado y si estaba herida, pero no respondió. Se sentía helada, pero no se estremeció ni reaccionó cuando traté de frotar mis manos sobre sus brazos para calentarla. Le dije que necesitaba quitarse la ropa que tenía puesta y ponerse algo seco. La dejé de pie, cerca del fuego, y entré en la tienda de campaña que estaba sola, donde estaban sus cosas, cogí unos pantalones, una camisa y un suéter, y me dirigí hacia afuera. Charlie no se había movido ni un centímetro. Seguía parada en el mismo lugar. Le dije que se cambiara, pero me ignoró.
Supuse que debía estar en choque, así que le dije que iba a ayudarla a desnudarse y a ponerse algo caliente. Mientras agarraba la parte posterior de su camiseta empapada, la levanté y ella levantó los brazos. Se quedó atrapado en la correa de su sujetador, así que la moví para desengancharlo y gimió. Allí, a lo largo de su espalda, había 3 marcas idénticas a las que había en su suéter. La sangre se había secado a su alrededor y la suciedad estaba pegada en las heridas. Me quité mi camiseta y se la puse alrededor de su espalda, diciéndole que la tomara por la parte delantera, y eso hizo. Tomé la olla en la que había hecho la avena y corrí a través de los árboles hasta el lago, la llené de agua y corrí de regreso y la puse en el fuego. Mientras esperábamos a que el agua hirviera, senté a Charlie en el tronco y prácticamente le quité el pantalón. Apenas me ayudó a ponerle los pantalones, tuve que guiarlos hasta sus pies y abotonarlos yo mismo. El agua estaba empezando a hervir en este momento, y usé mi chamarra para tomar la olla, y puse el agua en una taza que había traído. Intenté preguntarle de nuevo sobre dónde había estado, pero todo lo que dijo fue lo que había dicho antes, que no nos quería aquí. Le pregunté si se refería al granjero, pero no respondió. Solo miraba fijamente, con la cara sin expresión, hacia los árboles. El agua estaba tibia cuando la saqué de la taza. Usando la camiseta con la que la había envuelto, le empecé a limpiar las heridas de la espalda. Tan pronto como la toqué, Charlie gimió, y luego, se quedó callada, se dio la vuelta, me miró fijamente a los ojos, el miedo le cubría la cara, la envejecía. Entonces lloró. La tomé en mis brazos, y la acerqué a mi pecho. Empezó a temblar, y su cuerpo se sacudió, lloró mucho. Me sorprendió que no hubiera despertado a nadie. Pero ninguno se movió, ni despertó. Nos sentamos allí, durante mucho tiempo. Mientras ella lloraba, hasta quedarse dormida en mis brazos. Sus lamentos se convirtieron en una respiración pesada. No me atreví a moverme, porque no quería despertarla. Mi chamarra estaba a poca distancia, así que la coloqué suavemente alrededor de sus hombros. Me senté allí hasta que el sol comenzó a brillar, a través de las copas de los árboles. Charlie jadeó y gimió mientras dormía. Le acariciaba el cabello para calmarla. Se despertó antes que los demás. Le dije que la llevaría hasta el coche y después a su casa, si quería, y me dijo que sí. Recogimos sus cosas de la tienda, me las arreglé para sacar las llaves de la bolsa de Jay sin despertarlo. Phil se movió, pero no despertó. Y cuando salí de la tienda, Charlie se puso la camisa limpia y el suéter, y me esperó cerca de la línea de los árboles. Fue un largo paseo por el bosque y por los campos. Ella se aferró a mi brazo prácticamente la mayor parte del camino y, a pesar de una pequeña charla, no dijimos nada. Finalmente llegamos al coche. Quité las ramas y la malla y los dos subimos. No prendí el radio mientras manejé, pero Charlie lo prendió a mitad del camino. Ella no vivía muy lejos de mi casa y, al llegar a su casa, me deseó lo mejor en la marina. Se inclinó, me dio un beso en la mejilla, se salió del coche y se dio la vuelta por el pasillo afuera de su casa. Volví en silencio. Estacioné el coche, pero no me molesté en taparlo, y volví a través de los campos. A mitad del segundo campo vi a los demás arrastrando las cosas. Sin decir nada, fui y cogí una tienda de campaña y algunas otras cosas de Lisbeth, y volví con los demás. Jay dijo que se había dado cuenta de que no estaban las llaves de su coche, y decidió que era hora de irse. También se dio cuenta de que las cosas de Charlie no estaban, y unió los cabos. Le dije que la había llevado a su casa a salvo, y ahí quedó el asunto. Lisbeth me dio un abrazo, antes de que Jay se llevara a las chicas. Y Phil y yo, lo íbamos a esperar mientras. No le dije ni una palabra a Mary o Jenny, creo que los dos sabíamos que la relación había terminado. Phil me preguntó qué había pasado mientras estábamos sentados esperando a Jay, y le dije que Charlie había vuelto al campamento durante mi guardia, y que quería irse a casa. Pasé el resto de ese día con mi familia, y todos se dieron cuenta de lo cansado que estaba. Al día siguiente me encontré con Jay afuera de mi casa, y nos fuimos a nuestra nueva aventura en la marina. Me olvidé de todo, del campamento, de Jenny, de Charlie. Tenía tal vez 4 meses de entrenamiento, y uno de los chicos trajo un recorte de periódico. Hizo algún comentario sobre que mencionaba algo de la pequeña ciudad de donde éramos. Cuando lo abrí, allí, en la esquina inferior de la página, un pequeño artículo decía:
Cuerpo descompuesto de una niña desaparecida encontrado en el lago de pesca local. La historia de fantasmas, que mencioné al principio de la historia, con respecto a la laguna Shirley, asegura que si vas a acampar allí, en el mismo claro que mi tío, cuando hay luna llena, si te pones a mirar al agua del lago, te darás cuenta de que no es tu reflejo lo que ves, sino el de una adolescente bonita y de pelo negro, sin expresión.